Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más viendo y escuchando nuestro humilde programa que hacemos con todo gusto para todos ustedes semana a semana. Hoy vamos a hablar nuevamente con el señor Luis Ludeña López, que ya ha estado hace un par de meses conversando con nosotros. Y vamos a hablar de los encierros de San Zenón. Vamos a hablar acerca de su historia. Pero antes, quiero decirles que por sobre todas las cosas, el respeto debe ser lo que todo ser humano debe presentar como parte de su, digamos, currículum educacional. La educación, por sobre todas las cosas, hace que las personas sepan respetar lo que fuere una religión, por ejemplo, un equipo de fútbol, por ejemplo, formar parte de la sociedad en uno u otro estamento. El respeto es, por sobre todas las cosas, lo más importante en nuestro concepto, porque nosotros podemos estar de acuerdo o no, por ejemplo, con lo que vamos a hablar hoy, con los encierros de San Zenón. Pero, por ejemplo, nosotros, siendo uruguayos, sabemos perfectamente bien que los toros es una tradición histórica, es algo muy, pero muy importante para ustedes, los españoles, y lo entendemos y lo respetamos al 100%. Así que, en primer lugar, queremos que el señor Luis Ludeña López, en primer lugar, se presente no solo a la gente de España, sino a los que nos ven fuera de fronteras, y nos diga entonces qué ha sido a lo largo de su vida. Pues nada, en primer lugar quiero agradecerle el detalle segundo que ha tenido usted en traerme a su programa, y también decirle que hoy me encuentro muy contento. Me encuentro muy contento porque estoy en el pueblo de mis padres, en el pueblo de mis abuelos, en el pueblo de mis bisabuelos, en el pueblo de mis tatarabuelos y en el pueblo donde yo tengo toda mi familia. Este magnífico pueblo que yo visito muy frecuentemente, y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a todos los familiares y amigos que pudieran verme. En cuanto a lo que usted me está diciendo, como le hice un breve comentario en la primera entrevista, yo siempre he trabajado en la notaría. Pero, aparte de la función notarial, yo siempre llevaba el gusanillo, y en el año 82, mi gran amigo Juan Antonio Sánchez Talavera, que era sustituto en el registro de la propiedad de Caravaca, hoy jubilado, me animó a ver algunos documentos del antiguo archivo de la hipoteca, en cuanto a actos de gravamen se refieren, censos, hipotecas de Yuri, memorias PIE, y ese fue el gusanillo que me inyectó, y ese fue el revulsivo y mi deseo de saber cada vez más de aquellos lejanos antiguos siglos, de sus derechos, de sus reales pragmáticas, de sus normas de aplicación, de la justicia ordinaria, de la agricultura, de la ganadería, de la sociedad, etcétera, etcétera. Muy bien. Dijimos entonces, y vamos a hablar de los encierros de San Zenón, que tenemos entendido, evidentemente, que a lo largo y ancho del territorio español, siempre en el día de San Zenón o no, ya nos explicará, se realizan estos encierros. Pero lo primero que queremos saber es por qué hubieron familias portuguesas que fueron distintas a las que, por ejemplo, existían aquí en Murcia, para que vinieran entonces esos desplazamientos de los portugueses para organizar estos encierros. Bien. Eso es una gran pregunta y una pregunta muy interesante. Y yo se la contesto con mucho gusto.
en las primeras decenas del siglo XVI hay un desplazamiento de familias portuguesas de la región de Trás-os-Montes a otros lugares de España. Trás-os-Montes es una región que está en el norte de Portugal. Estas familias se instalaron en Extremadura, en Andalucía, en Castilla, en Aragón, en el Reino de Valencia y en el Reino de Murcia. Es lo que yo llamo la segunda diáspora. La primera diáspora había sido no solamente estas familias portuguesas de Trás-os-Montes y de La Raya, sino también de muchas familias españolas de judeos sefardíes o sefarditas que tuvieron que abandonar tristemente la nación española por no convertirse al cristianismo. Estas familias, de lo que yo llamo la primera diáspora, se instalaron en el norte de África, se instalaron en la antigua Yugoslavia, se instalaron en Grecia, en Atenas, en Salónica, y se instalaron en Turquía, en Estambul. Para mí fue un gran honor, estando yo con mi señora en el bazar de las especias de Estambul, comprando azafrán de pelo, cómo me oía hablar el propietario del establecimiento, de nombre Constantino Nicolaidis, y al oírme hablar me preguntó que si a mí me gustaba la copla, y yo le dije que me gustaba mucho, y me interpretó una estrofa de Ojos Verdes, de Concha Piquer, me interpretó una estrofa de María de la O, me interpretó una estrofa de Suspiros de España, en un castellano antiguo, porque ellos han ido conservando el ladino, el castellano antiguo, y se reúnen, me dijo, don Constantino, cada semana, en la casa Séfarad. Ellos Séfarad es España, en hebreo y en ladino, para oír la copla y el flamenco. Y entonces, cuando yo vi un hijo de la diáspora, de muchas generaciones ya pasadas, que había mantenido en su cultura, en sus raíces, la copla, y que además la interpretaban maravillosamente, como dicen en Sevilla, se me pusieron los pelitos de punta. Eso en cuanto a la primera diáspora. En cuanto a la segunda diáspora, estas familias también se convirtieron. Esta conversión les hizo abandonar la región de Trás-os-Montes, norte de Portugal, bastante pobre, para establecerse en varios sitios de España, de Europa, de la India y de América, y acreditar y demostrar sobradamente la inteligencia mercantil, financiera y empresarial de este colectivo que para mí, a día de hoy, han sido los empresarios más grandes de la historia del Reino de Murcia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la familia da Costa, que se estableció en Totana, Alhama. Me estoy refiriendo a la familia Rodríguez Pardo, que se estableció en Mula. Me estoy refiriendo a la familia López de los Rubios, que se estableció en Moratalla, y que, como nos encontramos en Moratalla, le puedo decir que se dedicaba a la actividad bancaria, al préstamo, a la compraventa de seda, y que entre sus muchísimas propiedades figuraba una que se llamaba y se llama el Molino del Batán.
en aquella época jurisdicción de Moratalla y en la actualidad término municipal de Moratalla, partido del Arenal, sitio del mismo nombre. Luego, en la villa de Calasparra se instaló la familia Báez Mercado y Rodríguez Cáceres, de una grandísima inteligencia empresarial ambas. La primera operaba como sociedad de mercadería Simón Rodríguez, Jorge Fernández. Luego la sociedad de mercadería fue dividida, instalándose Simón Rodríguez en la ciudad de Murcia, capital, siendo uno de los 3 financieros más grandes de la historia de Murcia, y luego su hermano, Jorge Fernández Báez, se instaló en la villa de Calasparra, a quien yo considero en los balances, en las cuentas, en la gestión empresarial, en la creación de empresas, como el empresario más grande de la historia de la villa de Calasparra. Pero hoy toca hablar de la familia Rodríguez Cáceres, magníficamente representada por Manuel Rodríguez, el portugués, como veremos, como parte interesada en los negocios jurídicos que vamos a ir desarrollando. Bueno, antes de seguir conversando, le tengo que decir que realmente me deja anonadado por esa memoria de elefante que realmente usted tiene. Y aparte, me encanta porque a mí siempre me gustó viajar por todas partes, porque viajar es cultura, por sobre todas las cosas. Nos ha contado que ha estado por muchísimos lados, pero por ahí nos contó un pajarito de que en algún momento usted anduvo por Lisboa. ¿Qué estuvo haciendo en Lisboa y por qué? Bueno, cuando yo cierro el balance mercantil y financiero de los portugueses, de Jorge Fernández Báez y de Manuel Rodríguez Cáceres, yo me presento en la embajada de Portugal en España, en Madrid. Y allí tengo una gran suerte. Allí conozco al jefe de la sección consular, secretario de la embajada, un diplomático portugués jovencísimo, que hoy es cónsul de Portugal en Angola, don Joao Ferreira Martín, que va a ver este programa. Lo va a ver este programa porque lo voy a llamar y se lo voy a decir porque vamos a hablar de los portugueses. Y allí encontré, además de un joven diplomático, encontré un amigo, un padre y una persona cultísima. Y me hizo una gestión para que yo me pusiera en contacto con la Asociación Portuguesa de Genealogía y Nobleza. Y por esta asociación, en comunicación con la Embajada de España en Lisboa, me presenté en Lisboa y allí me estaban esperando en el aeropuerto la consejera de Cultura de la Embajada de España, una gran diplomática española, doña María del Pilar, que hoy es cónsul de España en Nador. Doña María del Pilar Manresa Masegosa, una gran diplomática, era la que me acompañaba. Y luego el que me trasladaba para enseñarme, para ir a misa por las tardes, en su coche, para ver edificios manuelinos, para oír una audición de fado en estado puro, cómo los matrimonios portugueses salen, se toman su viño verde y sus mariscos, y entonces las mujeres se animan y se ponen en el tablao y cantan con sentimiento esos fados de sentimiento, melancolía. Mi gran amigo, el ilustrísimo señor don Fernando de Abranches Correa da Silva. Y el presidente, don José Carlos Suárez Machado, Rebelo de Sousa, me llevaron ni más ni menos que al Palacio de la Fundación Don Manuel, y allí me recibió Su Alteza Real don Duarte de Braganza, jefe de la Casa Real Portuguesa, con quien tuve el honor de conversar durante 2 horas
de los portugueses, de los financieros portugueses, del reino de Valencia, del reino de Murcia, y me preguntó que si yo sabía con qué elaboraban la horchata don Duarte. Y le dije que sí, con chufes. Claro. Porque había un proveedor portugués que en el verano suministraba la Casa Real con horchata de chufa. Para mí fue un honor, y al terminar la conversación que yo tuve con Su Alteza Real, me regaló el escudo de la Casa de Braganza, que cuando hablo de los portugueses siempre me lo pongo. Muy bien. Yo diría, usted ya lo dijo también, preparación, visión mercantil, visión financiera que tenían estos portugueses que se desplazaron a España. Yo le reiteraría, para que a la gente le quedara bien claro, qué diferencia había, sobre todo con aquella gente de Murcia, que también podía preparar esos encierros, pero qué diferencia había entre unos y otros. La diferencia, esta es una gran pregunta que me hace usted, don Milton, porque aquí estamos para exponer las ideas que llevamos años y años y años de investigación para que la gente lo conozca. Había una gran diferencia entre el colectivo portugués y el colectivo español de aquella época. En España, más de un 95% eran analfabetos. Y el colectivo portugués, por su origen sefardí, a los 12 años tenían que saber obligatoriamente leer, escribir, firmar, sumar, restar, multiplicar, dividir, y aparte los preparaban, vámonos, en el aprendizaje de idiomas. Entonces, para mí, cuando yo voy descubriendo la investigación y veo que saben el portugués, que saben el castellano, que saben el genovés, y que la utilizan en todo el Mare Nostrum, y que es similar al valenciano, al catalán, al corso, al sardo, al napolitano, se entienden como lengua del Mare Nostrum. Aparte, hablan el flamenco por la exportación e importación en la provincia española de Flandes, que es el actual Benelux, o más conocido como Bélgica, Holanda y Luxemburgo. ¿Y por qué no? Que no me ha salido. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hablarían en ladino cuando cerraran las puertas de su casa, como lo hablaba Constantino Nicolai en Estambul? ¿Por qué no lo hablarían? Que seguro lo hablaban. Pues hombre, una persona en aquellos siglos con 5 idiomas, y esa inteligencia, pues la diferencia estaba en la cultura. Claro. La diferencia estaba en la cultura. No es igual una persona muy preparada hoy y en la antigüedad. Pero en la antigüedad, con un 95% de analfabetos, pues estos eran verdaderas máquinas en el aspecto intelectual. Eso le hacía llevar a afrontar sus negocios, empresas, planificación, escandallos, exportaciones, importaciones, diversificación y ayuda a la población en tiempos de malas cosechas, de hambrunas, de pedriscos. Utilizaban toda la ingeniería mercantil y financiera y toda la ingeniería intelectual para socorrer en la medida de sus posibilidades a la población, pero ganando dinero. La verdad, don Luis, que me encanta que me hable en esos términos de los portugueses, porque nosotros tuvimos la oportunidad a través del fútbol, años 76, 77, 78, de estar en Oliao, en el Algarve, en el sur, precisamente
usted está hablando del norte, en el sur, y me encantó todo lo que se refiere a la cultura portuguesa y realmente el fado, también algo tan sentimental que me llegó al corazón realmente muchísimas veces que lo escuché. Ahora bien, hablemos de las vacadas de los portugueses y también en particular de el portugués. Bien, vamos a no entrar en esta entrevista con el número 1 de las finanzas, Jorge Fernández Báez. Vamos a hablar del número 2, que ya está bien también. Claro. Manuel Rodríguez Cáceres, nacido en Troncoso, Trasmontes, hijo de Francisco Jerónimo y de María Felipe. Este matrimonio tuvo 3 hijos. Francisco Rodríguez Cáceres, gran financiero, que voy a omitir. Manuel Rodríguez Cáceres, el portugués, y una hembra apellidada Rodríguez Cáceres, pero que el día que hace el testamento Manuel Rodríguez, el portugués, no se acuerda del nombre. Pero sí se acuerda de la generosidad de esta gente y le hace una manda y un legado de 800 ducados de vellón. Ojo al parche lo que le estoy diciendo. 800 ducados de vellón, que son 8.800 reales de vellón, porque no sabía nada de su hermana, habitaba en la ciudad de Plasencia y por si andaba mal de dinero, le hacía esa manda o legado para que no tuviera problemas económicos. Manuel Rodríguez, el portugués, fue un gran empresario. Un gran empresario. Habitaba en la calle Real o calle Mayor de Calasparra, en la casa que hoy conocemos como Casa del Cañares, y que vive Sebastián Alcañares, el hijo, y su madre. Manuel Rodríguez, el portugués, tenía una visión financiera distinta a la de Jorge. Pero el gran logro y la gran visión que tuvo Manuel Rodríguez era la concentración parcelaria y la agrupación parcelaria. Debemos a Manuel Rodríguez, el portugués, la creación de la Hacienda de Rotas, una de las fincas más importantes de la región de Murcia, propiedad, una mitad indivisa de don José María Bas Roca y otra mitad indivisa por fallecimiento de su hermano don Antonio Bas Roca, de los hermanos doña María, don Antonio, don Agustín, doña Nuria, doña María Isabel y don Francisco Bas Buendía. Eso es obra de Manuel Rodríguez el portugués, porque pensaba en la agrupación parcelaria. Pero aparte fue un gran ganadero, fue un gran prestamista de dineros contados, fue una persona que dominó las redes de abastos de la carne, del pescado, los estancos de la pimienta, los estancos de la pólvora. Eran unos pensamientos totalmente distintos, totalmente distintos a los pensamientos de los españoles que vivían en aquella época. Manuel Rodríguez, el portugués, hacía grandes contratos de venta de ganado, mayor y menor. Estamos hablando de toros, bueyes, vacas, de ganado bovino, a la monarquía hispánica, para alimento de los soldados de los tercios. Y también hacía una gran cantidad de contratación de ganado cabrío y ovino, sobre todo de raza segureña, también para la monarquía. Y era propietario de una vacada importantísima que pastaba el ganado cerril en la Boja Rosa, hoy Cañada de la Pólvora o Cañada Saavedra, término municipal de Calasparra,
muy cerca de la salida de la población de Calasparra, en el partido de la Rambla de los Arcos. Y luego el ganado no cerril pastaba en la hacienda del Portugués. Término municipal de Moratalla, partido rural del Arenal. Muy bien. Para terminar la primera parte de la entrevista, quiero preguntarle, quiero que usted le diga a la audiencia, estos encierros de San Zenón, evidentemente en el calendario San Zenón tal día es que se festeja, pero si estos encierros han sido realizados solamente en alguna parte de España o a través de toda España, y si además siempre fueron festejados, digamos, el día de San Zenón. Bueno, yo me tengo que circunscribir a la investigación que yo tengo de los portugueses y la venta de ganado de Manuel Rodríguez, sobre todo al Reino de Murcia. ¿Por qué? Por la calidad contrastada, por las técnicas que seguían los portugueses y siguen en la actualidad, de mezcla de razas buenísimas, control de razas, control de calidad, pero lo que también se diferenciaba era en la forma de pago. Es decir, los portugueses y Manuel Rodríguez lo que hacían era aplazar los pagos. Cuando una persona compraba 3 pares de bueyes, o 2 pares de bueyes, o 3 pares de vacas, o 30 cabras de Murcia, de raza murciana granaina, lo que hacían era frecuentemente aplazar el pago. En vez de vencer la obligación el día de San Juan de Junio y pagar la totalidad, la fraccionaban. Y muchas veces no cobraban costas de salario. Era una táctica, una técnica. Y entonces por eso acudía la gente, a la calidad del producto y a la facilidad de pago. En cuanto a los encierros, a mí me han salido los de San Zenón a celebrar en la villa de Cejín, que no tiene por qué ser el día litúrgico de San Zenón. Puede ser otro día, próximo, anterior o posterior, o días anteriores o posteriores, como podemos ver ahora. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para darles algunos pequeños consejos a nuestros televidentes y continuamos con la segunda parte entonces de esta, para nosotros, muy, pero muy interesante entrevista.